KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 20 de julio. Bueno, el primer saludo a el pueblo de Colombia, que hoy celebra pues un aniversario más de su independencia. Igual a los tableños, que hoy pues van a hacer la fiesta de Santa Librada, obviamente guardando ciertas medidas y solamente la parte religiosa. Un momento en el que, atención, el presidente ayer puso un tuit donde anuncia barridos generales, atención, a partir de esta semana, y personas mayores de 16 años al circuito 2-1, 4-1, 6-2, 6-3, 9-2, 9-4, 8-7 y 8-8. Repito, esta semana, anuncio el presidente Cortizo, se hará barrido general a personas de los 16, desde los 16 años en los circuitos 2-1, 4-1, 6-2, 6-3, 9-2, 9-4, 8-7 y 8-8. Además, pacientes crónicos y personas con discapacidad de 12 años en adelante debidamente certificadas. Así que eso es lo que se anuncia el presidente en el día de ayer, un día en el que la Corte declara inconstitucional las restricciones por género y por número de cédula. Pues Ricardo Martinelli ayer envió una carta pública donde le pide disculpas a la ingeniera Balbina Herrera. Hoy es un día importante. ¿Qué pasará con nuestra selección de Panamá en esa cita contra Grenada? Y sobre todo viendo pues con el rabillo del ojo lo que ocurra en ese encuentro entre Qatar y Honduras. Atención, porque ayer fue proclamado Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú. Keiko Fujimori aceptó su nueva derrota en un momento en que ya los atletas panameños están en la vía olímpica. Hoy vamos a hablar con la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, en un momento en el cual los Milwaukee Bucks pueden proclamarse campeones de la NBA. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda a nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV Canal 21. Así es. ¿Qué día? Martes. ¿Qué día, En primer lugar, mi saludo fraternal, hasta con ciertos niveles de envidia, porque hoy es 20 días, es día de la Santa Librada, allá en las tablas. Santa Librada, hombre. ¿Ah? ¿Cuántas veces usted fue a esa fiesta? Uf. Eso sí es una fiesta. La gente que sabe hacer fiesta son los gente de Los Santos y Sí. Herrera. ¿Ah? Sí. Si usted quiere ir a carnaval, le vaya a las tablas, Chitré, Ocú, Chitré, Parita, Pedací, ¿ah? Santo Domingo. Santo Domingo. Esta es una fiesta muy especial para los tableños. Tendremos que celebrarla especialmente por las restricciones que hay. Pero un saludo a ese hermoso y querido pueblo de las tablas. Por otro lado, un saludo a nuestros hermanos colombianos, los que viven con nosotros aquí y los que viven en Colombia. Hoy es un día complicado para ellos allá en Colombia, porque hoy la movilización de los que fueron al paro general será gigantesca, según ellos. Vamos a ver, le estaremos dando cobertura a lo que ocurra allí. Ya se han hecho públicas, Fernando, las propuestas de los muchachos que estuvieron en las calles y del propio presidente Duque, que ha hecho una explicación de las reformas que él pretende darle a la Policía Nacional. Entre otras cosas, le cambió el uniforme. Yo espero que sea más que cambiarle el uniforme. SMAT se va a llamar otra cosa. SMAT se va a llamar de otra forma. Pero hay un día de tensión en el hermano país de Colombia. Ojalá todo se dé pacíficamente. Ojalá haya oídos receptivos en ambas partes. Ojalá haya una verdadera intención de diálogo. Ojalá se sienten en la mesa de diálogo y ojalá lleguen a acuerdos. Eso es lo que nosotros les decíamos a ellos, particularmente en un día como este. Pero este mundo está lleno de muchas informaciones a lo largo de todo nuestro continente. Como indicaba Fernando, ayer se hizo la proclamación formal del Tribunal Superior Electoral de Perú, en la que se acepta la victoria, se reconoce la victoria de Pedro Sánchez. Le doy los números, si no los tiene todavía. Este es el boletín, la resolución número 0659 del 2021 de la Junta Nacional de Escrutinios de la hermana República de Perú.
El partido Perú Libre obtuvo 8.836.197 para el 50.125%. El partido La Fuerza Popular obtuvo 8.791.983 para el 49.875, una diferencia de 0.125, una diferencia en votos de 44.000 votos aproximadamente. El total de electores, ciudadanos que fueron a votar, fue de 18.806.000, total de votos válidos 17.626.000. Esta resolución del Tribunal Supremo de Justicia da por terminado el proceso y dentro de un par de días se dará la entrega de credenciales. Oficialmente, Pedro Castillo Es el nuevo presidente. es el nuevo presidente electo, ese es el nombre que tiene, del Perú. Se le entregarán las credenciales en los próximos días y arrancará lo que ya el presidente Sugasti ha llamado el proceso de transición, apenas unos días, Sí. porque debe tomar el 27, 28 de julio. Por ahí. El 28, el otro miércoles tomará El otro posesión. tomará posesión, así que... Por cierto, el día del Bicentenario de Perú. Sí, exactamente. Keiko Fujimori acepta los resultados, pero añade, la votación fue ilegal. Esta misma posición, esta es la teoría del Trump. Él es intentar legitimizar el proceso. Ya el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, le envió sus felicitaciones al presidente electo de Perú, Castillo, el presidente Iván Duque. Escuchen bien, le mandó sus felicitaciones, fue uno de los primeros en felicitar a Pedro Castillo. Lo propio han hecho los dos presidentes de la región, lo propio hizo el secretario general de la OEA, nuestro amigo Almagro le mandó felicitaciones, de manera que la legitimidad internacional la tenía antes. Nosotros le habíamos dicho que ya era irreversible el proceso, lo esperamos hasta el momento en que el 100% de las actas estaban contabilizadas y estaban ya mandadas por el Tribunal Inferior, las juntas locales, que ya habían hecho las proclamaciones y se estaba a la espera que el tribunal resolviera las últimas impugnaciones de Keiko Fujimori, que se negaron, y como consecuencia anoche se hizo la proclamación de Pedro Castillo, que atendió un mitin y llamó a la unidad del Perú. Se abre un nuevo escenario en Perú, complejo, lleno de muchas dificultades para la fórmula ganadora. La compañera de fórmula de él, siempre se me olvida el nombre, la señora vicepresidenta. Va a ser una transición, va a ser un gobierno complicado. Sí. Complicado por varios sentidos. Primero, por todo este proceso largo y los niveles de polarización que hay en Perú. Va a ser complicado por las promesas electorales, va a ser complicado por la pugna y la división que generó el caiga el que caiga. Acuérdense que Fujimori, entre otras cosas, tiene procesos pendientes. Y todas esas cosas complican la vida política del país. La Cámara, el Senado, que es unicameral, con un poder casi dictatorial para votar y sacar presidente, jugará un papel importante y no está controlado por el gobierno. No está controlado por nadie. No, ahí hay 11 grupos distintos. Ahí hay un pandemonium, lo que sirve y no sirve, pero si hay que hacer transformaciones por vía de leyes, será difícil. Recuerde que también que Pedro Castillo se ha comprometido a hacer una reforma constitucional. Ya veremos. Ya con esto, entonces las cosas comienzan a tomar otro escenario, se abre en Perú. Otro escenario. Antes quiero hacer un paréntesis, José, dos cosas. Uno, falleció ayer Carlos Winter, que era miembro del conjunto de Alfredo Escudero. Alfredo Escudero, el montañero. Los montañeros, exacto. Su sepelio será hoy a las 5 de la tarde en la parroquia la Huira, ¿no? San Lorenzo, en Aguabuena de los Santos. Él tocaba la Huira. ¿Sí? Así que, y otra cosa, ayer, y un poco lo que está pasando en América Latina, esa atomización política. Hasta ayer hay más de 25 personas aspirantes a la presidencia de Colombia, por los diferentes grupos. Un poco enviando el mensaje de lo que está pasando en la política colombiana, esa dispersión que hay, y donde hay de todo como en botica. Así que miremos lo que está pasando en el continente. Ya le dije, le hablamos Fernando y yo de lo que es Perú.
Ahora habrá el gabinete nos dará una idea. Maquiavelo decía en su obra El Príncipe, les recomiendo que se lea El Príncipe con las anotaciones de Napoleón Bonaparte. Es exquisito. Yo bueno. no sé qué es más exquisito, Sí, lo sí, que escribió Maquiavelo, bueno, porque lo que escribió, lo que se redactó como las cosas que Maquiavelo dijo, porque Maquiavelo personalmente no escribió eso. O sea, esas fueron cosas que fueron tomadas y que después alguien las puso en orden, si son el pensamiento de él. Yo no sé qué es más exquisito, el libro de Maquiavelo o las anotaciones, o las anotaciones de Napoleón Bonaparte. Bueno, Napoleón decía que los presidentes se conocen por los reyes. Acuérdense que en esa época se hablaba de los reyes, se conocían por los ministros que tenían, quienes estaban cerca de él. Bueno, conoceremos más de Pedro Castillo cuando sepamos su gabinete. Pero otra cosa que está pasando en nuestro continente, con impacto mundial, fue lo que pasó ayer en Haití. El presidente interino de ese país, Claude Joseph, que se autoproclamó presidente cuando él había sido votado el lunes antes del asesinato. El presidente Moïse fue asesinado el miércoles, el lunes lo había votado. Y renunció a su cargo y se encarga Ariel Henry, es el nuevo primer ministro encargado de gobierno, porque la coalición de gobierno que quiso que este señor Joseph se quedara, le quitó el apoyo y se cayó. Entonces hoy asume el poder en Haití, Henry, con el propósito exclusivo de llamar a nuevas elecciones, llamar a un gobierno de unidad. El señor Joseph se queda como ministro de Relaciones Exteriores, falta ver si se quede. Sí. El drama de cómo se mató al presidente, hay tantas teorías como gente que se la explique. Si usted ve Exilado, si usted ve la versión de Miami, si ve la versión de Colombia, la de Haití, que se contradice, las cambian, en fin. Todo eso está pasando, la de República Dominicana. Ella escuchaba a Listín en una explicación que no entendí, porque al final usted la escucha y no sabe quién hizo qué. Hay tantos nombres. Lo que es cierto es que todavía no está claro quién y cómo se hizo el asesinato, quién lo dirigió. Ahora hay una tal señora misteriosa, la señora esposa viuda del presidente está en Haití. Entiendo que ella tiene la intención, si sale como Dios espera, de correr como candidata. La crisis de Haití está en desarrollo, no pudo Claude Joseph mantener un nivel de unidad, lo reemplaza este señor que es un neurocirujano, que además de eso, es un médico, que además de eso fue el que designó para reemplazar a Joseph el presidente asesinado. Entonces ahora están llamando a un gobierno, debe ser escogido en el día de hoy. Y siguen las investigaciones demostrando qué cosas no sabemos. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que quieren llamar a elecciones lo más rápidamente posible para construir lo que ellos llaman un gobierno de unidad. Pero es un país partido en 1000 pedazos, con una fuerte corriente de delincuencia organizada y armada, con una fragmentación de la oligarquía local. Es muy complicado lo que va a pasar. Por de pronto, la primera y la segunda víctima, Claude Joseph, perdón. Y todavía sigue la trama de quién lo mató, cómo lo mataron, quiénes fueron los engañados, quiénes no fueron los engañados, para qué llegaron los colombianos, porque eran dos grupos. En fin, hay toda una serie de elementos que no conocemos y lo vamos a conocer probablemente en los próximos días. Ahí está la inteligencia colombiana, policial, judicial, está la inteligencia de los Estados Unidos, no solamente está el FBI, están los países de América Latina interesados en estabilizar ese país por el efecto que tiene en República Dominicana y los efectos que hay en América. De manera que estos dos países, Perú, ya con una solución formal para ver qué pasa, y siguen en la lista dos países más. Otra isla, Cuba, que ayer nos mandaron un video, Fernando, de lo que estaba ocurriendo en Santiago de Cuba. Sí. No podemos verificar si eso era de ayer o de no, en la que las multitudes de Santiago, las calles de Santiago, parecía a Santiago de Cuba, para los que lo conocemos, no sé si eso era exactamente así. Lo que sí sé es que el sentimiento de cambio en Cuba está planteado.
No hay la menor duda de eso. Nada más tiene que usted ver el activismo político del gobierno, que no es muy común en Cuba. En Cuba se gobierna en silencio. Con el mazo dando y mucho silencio. Los cubanos no tienen la menor idea de qué está pasando. Y hay una presión internacional sobre Cuba para ver qué pasa. La situación económica de la isla es dura. Ya ayer se pasó en Gaceta la liberación de poder entrar alimentos y medicinas a los cubanos sin ningún tipo de restricciones ni de impuestos. Mire qué grave está esto. Esto lo pudieron haber hecho sin haber hecho tanta... Sin tanta alarasca. Y sigue la situación complicada, ¿dónde? En las próximas elecciones en Nicaragua. Allí los sandinistas, que ayer celebraron muy discretamente sus 42 años, alegan que ellos van a ganar. Pero así como está haciendo... Sin candidatos en sin contra. candidatos, ¿cómo no van a ganar? ¿Quién gana? Y además, decidir quién es traidor y quién no es traidor. Sí. A través de una legislación antidemocrática. La situación ahí está complicada, igual que está complicada en Guatemala y en Honduras, que habrá elecciones a final de año. Por otro lado, recuerde que la primaria de Chile, que se realizó el domingo pasado, y la que ganaron dos jóvenes, Gabriel Boric y Sebastián Sichel, el primero representando a la izquierda no comunista, no del Partido Comunista, que perdió. Los que estaban supuestos a ganar perdieron, y ahora se enfrentan dos jóvenes, uno de 36 años, que es el candidato de la izquierda, de una de las izquierdas, y el candidato de la derecha, de una de las derechas, pero ambos candidatos más moderados que a los que vencieron. Eso es lo más importante. Y eso me da la impresión de que el pueblo chileno está buscando la sensatez. Y para aquellos que no confían en los pueblos, los que sí confiamos en los pueblos como nosotros, creo que Chile ha dado muchas lecciones en el mundo. Y creo que esta elección, Fernando, es una lección. Es una lección. Esta elección es una lección. Fueron escogidos los moderados, los que propician el cambio, cualquiera de los dos que ganaron. Acuérdense que estos son dos candidatos, todavía falta ver qué va a hacer la izquierda tradicional en el Partido Socialista o la derecha en el Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué van a hacer? ¿Si van a postular? Todavía ellos tienen hasta el 23 de agosto para la votación. Lo cierto es que ya hay dos candidatos en Chile de los partidos más radicales, pero escogiendo a los más moderados. Bueno, es que también acuérdate que los grandes moderados están en la Asamblea Constituyente. No te olvidemos que está en un proceso de constituyente la República de Chile. Recuerde que hay un día importante en Colombia, vamos a darle seguimiento a través de noticiero, usted irá sabiendo qué está ocurriendo, pero también recuerde algo en el mundo. Ayer Fernando escuchaba a un comunicado que sacó la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, conjuntamente con los Estados Unidos, en donde condenaban a China por ataques cibernéticos a estos países. Esta es una acusación grave. Muy grave. Que tiende a intensificar la confrontación política. China niega categóricamente que esto está ocurriendo y pide a los países que actúen con prudencia, con mesura. La acusación dice que China es partícipe de un hackeo masivo a los países, a Estados Unidos y a Europa. Y cuando la OTAN firma una cosa como esto es un mensaje muy duro, muy duro. Y esto tiende a complicar la situación. Además, China en la confrontación que tiene con Australia. Y, por otro lado, China respaldando con Egipto el envío de vacunas, utilizando la vacuna como un arma geopolítica a Palestina. Mientras en el medio de esto, fíjese lo que está pasando en el mundo del COVID. Si Fernando tiene algunas cifras, las podemos utilizar. Fíjese la cifra global de positivos que hay en el mundo y el juego complicado en la que se encuentra el primer ministro Boris Johnson, que ayer, Fernando, hablaban del Día de la Libertad. Yo no sé qué libertad. Freedom Day.
Bueno, vamos a empezar con el mundo. 191.988.363 casos totales, 4.115.420 fallecidos. Ya hay 28.707.582 casos activos. Costa Rica hoy amanece con 70.585 casos activos. Ayer tuvo 2.983 nuevos casos con 32 fallecidos. Y Colombia, pues 131.142 casos, 16.445 nuevos casos con 446 nuevos fallecidos. Y observe que en el caso de Inglaterra, Fernando, el primer ministro Boris Johnson abre la sociedad en el momento en que los casos activos suben vertiginosamente y la variante Delta se convierte en un problema serio. Fíjese que la variante Delta tiene tal nivel de efecto en el mundo que ayer las bolsas de valores en los Estados Unidos se desplomaron. El Dow Jones, por ejemplo, cayó en 2,2% para casi una pérdida de 700 y tantos puntos alta, a pesar de que la economía norteamericana nunca confunde las bolsas de valores con la economía, cosa que normalmente hacía el presidente Trump. La bolsa de valores es una cosa y la economía es otra cosa. Es más, están blindadas para que una cosa no se lleve a la otra. A pesar de que la economía de los Estados Unidos, el desempeño de la economía, el crecimiento de la economía, la disminución del desempleo es buena. El temor a la variante Delta y el estancamiento en la vacunación. Los Estados Unidos se encuentra por debajito del 50% de vacunados completos y tiene más de 328 millones de personas vacunadas una sola vez y el 48.8, casi el 50%, pero no es el 50%, vacunados. Canadá ya se los pasó. Bueno, y se ha detenido prácticamente el proceso. De la pandemia de los no vacunados. Sí, exactamente. Okay. Lo que está advirtiendo el CDC y los epidemiólogos norteamericanos es que no puede los Estados Unidos descuidarse con estos no vacunados porque el desarrollo de la variante Delta en los no vacunados puede producir también el desarrollo de otra nueva variante. Y entonces hay que vacunarse, ya hay toda una campaña en los Estados Unidos para vacunarse, pero la contrainformación con respecto a la vacuna le está operando en contra de las decisiones del presidente Biden. Hay desarrollo, hay crecimiento, hay disminución del desempleo, de acuerdo a las cifras oficiales que maneja el gobierno de los Estados Unidos, pero hay temor de que la variante pueda producir un retroceso, porque hay más de 40 estados de los Estados Unidos que han tenido incrementos. Ayer el caso positivo la tasa de positivismo subió, igual que el absoluto subió. En nuestro país, ayer subió la tasa relativa, es decir, la relación entre casos y muestras, llegó a 9,5%, aunque el número absoluto sea de 667. Uno tiene que prestarle atención también a la tasa relativa, que quedó en 9,5%. Si yo hubiera hecho más pruebas, claro, hubiera encontrado igual. Esto es lo que quiero plantearle, ¿no? Aquellos que piensan que ya llegamos a una meseta, hay que entender que además del análisis matemático del problema, del modelaje o de la proyección que yo esté haciendo, hay que entender la dinámica del virus, porque el virus tiene su propia dinámica, tiene su propio desarrollo, tiene su propia capacidad de adaptarse a las medidas que yo tome. Y en muchos países ha pasado a la ofensiva y el virus está lejos de ser determinado. Y observe lo siguiente, una cosa es sacar el porcentaje de inmunidad de rebaño con un virus como fue el inicial, el SARS-CoV-2, que tenía una inmunidad, tiene un RT de 2, y otra cosa es la inmunidad de rebaño con un virus Delta Plus, que tiene un RT, un nivel de reproducción calculado en 8. Para el primero, usted necesita entre 65 y 70% de inmunidad de rebaño. Claro. Para el segundo, necesita cerca del 90%. ¿Se da cuenta la diferencia entre entender la dinámica de los virus y sus variantes? Y es por eso que nosotros aquí en Panamá
debemos mantener la vacunación. De hecho, el CDC pidió a la comunidad internacional que no viaje a Inglaterra, porque no hay la menor duda que ahí va a haber un rebrote más fuerte del que Pero ya el tiene. problema ahora está, y es en España, y les explico por qué. Ayer que el señor Johnson inventó esto del Día de la Libertad, 500% aumentaron las solicitudes para viajes a España, a irse, como saben, toda la Costa del Sol y la Costa Brava es el lugar de veraneo de Inglaterra. Estamos en verano, así que pues muchos, cuidado que millones de ingleses van a moverse hacia las Islas Canarias y hacia el sur de España. Así que, ¿qué va a pasar? Pues, y que España pues también está con esa vacunación lenta. Me pregunta un oyente que qué tiene que ver el índice de Dow Jones con el virus. Bueno, los empresarios, sobre todo los grandes inversionistas, son los mejor informados de lo que está ocurriendo en el mundo. Ellos tienen información de primera orden. ¿Por qué? Porque está en riesgo su capital. Claro. Entonces, el miedo, el temor a que el Delta y Delta Plus sobrepase la capacidad y volvamos a situaciones anteriores, el temor hace que se baje esto. Y la gente recoge eso. Cuando la incertidumbre es alta, por cualquiera sea la razón, virus, políticas equivocadas, irrespeto a la seguridad jurídica, todo eso produce contracción de la inversión. Lo más temeroso en el mundo es el dólar, al cualquier bulla sale huyendo. Bien. Cuando regresemos, les quiero hablar sobre las cifras en Panamá. Les quiero hablar sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre del 21 comparado con el 20. Solo le adelanto que cuando usted haga la comparación, tenga en cuenta, los números por sí solos no son una explicación. Los números se dan en un contexto. Usted va a comparar ahora el primer trimestre del 20 con el primer trimestre del 21, tiene que entender qué había en cada uno de ellos. En el primer trimestre del 20 no había coronavirus, sino hasta marzo 9. Y su efecto real arranca por ahí como por el 15-20, cuando nosotros Nos confinan. que estamos en ese proceso. De manera que estamos comparando un trimestre que era bajo condiciones normales en casi el 80% contra otro en plena pandemia. Esa es una primera cosa que debe tener usted en mente cuando vea las cifras. Ahora se las damos. Vamos a hablar sobre estas nuevas conversaciones de la Asamblea Nacional con los trabajadores que está ocurriendo. Vamos a hablar sobre el escenario político. ¿Habrá o no audiencia del presidente Martínez? De todas maneras va a haber audiencia, porque se tendrá que tomar en consideración, Fernando, Las opiniones la médicas. opinión médica, y después sabremos qué irá a pasar. Esas y muchas cosas más. Además, el problema del empleo en la pequeña y mediana empresa y el problema de la seguridad. ¿Volverán los trabajadores a la caja del Seguro Social con esta intervención de la Asamblea? ¿Habrá un cambio en el proceso de discusión? A la vuelta hablamos de todas esas cosas. Así es.